Bienvenido de vuelta a Let's Go. Y además de agradecerte por estar aquí, quería recordarte que si no estás suscrito, no dejes de hacerlo porque la realidad es que tu suscripción es lo que hace posible que yo pueda continuar trayendo estas figuras del deporte que nos ayudan a sentirnos un poco más cerca de esas estrellas a quienes hemos crecido siguiendo. Pero además de eso, sus experiencias estando cerca de ellos nos ayudan a ver el deporte de una forma distinta, hablar un poco sobre la grandeza y lo que representan estas figuras en el mundo del deporte y en la vida. Hoy me acompaña Tony Kerky, el hombre responsable de haber entrevistado a Lionel Messi tras su llegada a la MLS. Con Tony hablaremos sobre el Balón de Oro, la discusión sobre el mejor de la historia y, entre otras cosas, sobre quién es Tony Kerky, más allá de lo que todos sabemos. No dejes de ver este episodio y espero que lo disfrutes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Go, un programa donde, como ustedes saben, enlazamos el deporte con la vida. Y hoy me acompaña una figura del periodismo deportivo a quien hemos seguido por tantos años, una figura que desde inicios de la década de los 2000 está dando de qué hablar por distintas razones en el mundo del deporte, nada más y nada menos que Tony Kerky. Tony es un venezolano que la razón por la que Tony está en Let's Go es muy sencilla. La voz de Tony ha acompañado momentos históricos y por supuesto generaciones. Tony tiene más de 25 años en este mundo. Pero hay algo que me interesa de Tony y es que Tony conecta al fanático no solo con lo que pasa en la cancha, sino con lo que esto representa. Tony hoy día tiene presencia en redes sociales más allá de los programas en los que Tony participa, de los que ya conversaremos un poquito más adelante. Pero Tony también está aquí porque Tony tiene esa visión cuando habla sobre deportistas que son históricos, sobre lo que es la grandeza, sobre lo que representa el legado y finalmente esa mentalidad que todos estamos buscando mientras perseguimos convertirnos en el mejor de nuestra historia. Tony comenzó en Televen, en Venezuela, por allá, como comentaba, a principios de la década de los 2000. Para ser exacto, en 1999, Tony. Tienes rato dando función. Después, por supuesto, Tony se dio a conocer cuando saltó a ESPN. En ESPN tuvo un poco más de 10 años, conductor de SportsCenter y otros programas como Fuera de Juego, Nación, estuvo en Cronómetro. Pasó por Univision y hoy día está, por supuesto, con la MLS vía Apple TV, que ha sido un jonrón para Tony Kerky y por supuesto para quienes somos venezolanos y lo hemos seguido desde hace tanto tiempo. Tony tiene entrevistas memorables y entre esas, por supuesto, la presentación de Lionel Messi tras su llegada a la MLS. Tony Kerky, bienvenido a Let's Go. Muchas gracias, Jorge. Wow, qué presentación. Bueno, te agradezco mucho esas palabras. Sí, son ya 26 años recorridos en el mundo del periodismo, arrancando, como mencionabas, en Televen. Mucho cariño a esa que fue mi casa, que me dio esa primera oportunidad. Después, un sueño cumplido haber estado en ESPN. Y bueno, esperando que desde esta pequeña tribuna, al trabajo al que nos dedicamos, quienes somos periodistas deportivos, no cambia el mundo, creo yo, pero por lo menos brinda un poquito de entretenimiento y eso siempre, a mí me deja una sonrisa cuando escucho que la gente se divierte, que pasa el rato, que le gusta escuchar nuestras opiniones, aunque no siempre esté de acuerdo. Así que esa es la pequeña satisfacción que nos deja este oficio. Sí lo cambia, Tony, y cuando yo te invité al programa, una de las cosas que yo comentaba en mi carta de invitación era que el deporte es una escuela y que ustedes los periodistas son ese vehículo, ese puente que enlaza el deporte con la vida más allá del entretenimiento. Sobre todo figuras como tú que convierten números en historias. Así que quería hacerte esa acotación de que sí es posible que el deporte cambie vidas si decidimos verlo un poco más allá de lo que el deporte representa como entretenimiento. Pero Tony, vamos a hablar de quién es Tony Kerky antes de ser periodista. ¿Qué detalle curioso o inesperado sobre ti sorprendería a quienes no conocemos alguna otra faceta más allá de lo que vemos en pantalla de Tony Kerky? Yo no creo que les sorprendería nada así en particular. Soy de gustos bastante básicos. Me gusta mucho la música, me gusta mucho el cine. En algún punto, por ejemplo, cuando empezaba, yo siempre supe que quería hacer periodismo deportivo. Pero en algún punto, por ejemplo, cuando empecé a hacer radio en Venezuela, que hice radio un poquito en Unión Radio Deportes, eh, 1590, no sé si sigue viva como emisora deportiva, espero que sí. Después estuve en Hot 94. Fíjate que en algún momento tuve en la cabeza un proyecto de un programa de radio de hablar de cine, porque es algo que me encanta. Cine, en estos días, cuando uno habla de cine, pues tienes que extenderlo a televisión, quizá, porque hoy ya
ni es cine como lo entendíamos antes, de ir a meterse en una sala a ver una pantalla gigante, ni la televisión es lo que entendíamos antes. Entonces creo que se han mezclado las dos, pero me apasiona el arte visual, digamos, una buena película, una buena serie. Entonces, fuera del gusto por el deporte, está eso, me encanta la música. En algún momento pues me dediqué un poquito a tocar la guitarra. Y fuera de eso, nada, mira, me gusta estar con mis amigos, me gusta comer una buena comida, hacer una buena parrilla en casa. Eh, la verdad es que fuera de eso no se me ocurre ningún detalle que vaya a sorprender a la gente. Muy terrenal mi resto de existencia fuera del deporte. Tony, comentaste que siempre supiste que querías ser periodista deportivo. ¿Qué rol jugó el deporte en tu vida cuando eras pequeño? Bueno, yo te diría no una obsesión, pero siempre me encantó el deporte como tal, o sea, más allá de la competencia, porque luego la gente se va a traer al deporte y creo que es un tema que tú tocas un poco en la introducción, por la competitividad y luego el deporte te desarrolla socialmente de muchas maneras, pero lo mío era un gusto por el deporte y ya, o sea, a mí me gustaba salir a jugar con una pelota de Ujú. fútbol, de básquet, de lo que fuera, las horas que fuera, hasta que me llamara mi mamá para decirme que la comida estaba lista, que tenía que ir a la casa, ¿no? Como le pasa a muchos niños. Eso fue lo que me atrajo. Y luego, también es verdad, cuando uno ya empieza a adquirir un poquito más de conciencia, que las historias, así como tú decías antes, que uno a veces tiene la función de convertir números en historias, esas historias cuando uno está en una edad de niño o adolescente te impactan de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que eso también genera una atracción. Y uno ve a los deportistas y crea una devoción por equipos o por atletas, como también pasa con artistas. Yo creo en buena parte porque bueno, son dotados de un don especial, ¿no? Eh, y si no generarían la admiración que generan, más allá del tema personal o del tema de convertirse o no en un ejemplo social, que creo que a veces el deportista no entiende que no es opcional, que lo quiera o no lo quiera, se va a convertir en un ejemplo para alguien. Yo creo que los vemos porque admiramos lo que hacen, porque nos parece que raya casi en lo imposible físicamente, mentalmente, y eso te hace que se genere esa admiración. Entonces, sí, algo de eso habrá habido también. Y luego cuando uno va creciendo, en mi caso, yo, pues como me gusta tanto el deporte, digo, y si no lo puedo practicar a un nivel altísimo, de qué manera puedo estar cerca de él, ¿no? Y creo que es algo que nos pasa al 95% de los periodistas deportivos, que nos dedicamos a eso porque es la manera de estar lo más cerca posible de lo que nos apasionó siempre. Sí, me recordaste a Leonte Landino, no sé si tú conoces a Leonte. Sí, claro. Leonte estuvo aquí y de una forma un poco más jocosa, Maracucho al fin, eh, comentaba que cuando se dio cuenta que no estaba para jugar, pues lo que le tocó fue acercarse de la forma que mejor pudo y es lo que es el día de hoy Leonte Landino, un periodista, por supuesto, muy conocido en el mundo del béisbol. Él Sí. descubrió que no le daba para jugar, pero sí le daba para convertirse en un gran periodista como lo es hoy día. Tony, una figura como tú, que ha estado en ESPN, que hoy por hoy conduce programas como la para la MLS a través de Apple TV, MLS 360. ¿Alguna vez te enfrentaste al síndrome del impostor? Yo creo que todos los días nos enfrentamos al síndrome del impostor. Eh, Al final, cuando te das cuenta, y sobre todo cuando pasas por un lugar como ESPN o cuando estás en una liga que busca ser global como la MLS o en el caso mismo de Univision y tienes, digo, no es que no me pasara en Televen me pasaba porque además era muy joven, ¿no? Y a veces yo veo los videos hacia atrás y digo, ¿y cómo se les ocurrió poner a un chamo de 20 años con el pelo largo y que no se había puesto un traje más de 3 veces en su vida a aparecer en un estudio de televisión? Sí, bueno, cuando lo ves en retrospectiva dices, wow, ¿no? Gracias a quien tuvo o la visión o la misericordia de darte esa oportunidad. Pero luego, también, cuando te enfrentas a una audiencia mayor, como en el caso de ESPN, que nos veía mucha gente en el resto de Latinoamérica, en Estados Unidos, dices, y hay un montón de personas que están en sus casas escuchando y validando o no mi opinión sobre algo o mi visión sobre algo. Entonces, te da un poquito de miedo, ¿no? Dices, de verdad, yo tengo la autoridad para decir eso. Y al final yo creo que uno lo tiene que asumir con la mayor humildad. Yo cuando opino sobre deportes, siempre trato de dejar claro que no siento que tengo la verdad absoluta. Es mi verdad desde el ángulo que yo lo miro
y con la información que yo tengo a la mano, ¿no? Y siempre trato cuando uno genera debate en redes sociales, que es la parte linda de las redes sociales, yo trato de que la gente entienda qué es eso, que no es otra cosa que la opinión que yo me he formado. Claro, yo creo que las opiniones, no hay una opinión que valga más que la otra, pero hay opiniones mejor formadas, en el sentido de que, pues, mientras más información tienes, mientras más ángulos cubres de algo, de una historia, pues más rica es tu opinión. Pero eso, yo creo que sí, a todos nos pasa que un poquito a veces nos sentimos como que tenemos no quiero decir poder, pero un acceso y una exposición pues muy grande, ¿no? Porque mucha gente nos ve, bien sea por nuestras redes, por el camino que hemos recorrido en medios, y la mejor manera de asumir ese pequeño temor es con humildad. Me encantó esa respuesta, Tony. Y me hiciste recordar cuando hablaste de tus inicios a los 20 años, de un Sí, dato curioso, del que no quiero que hablemos mucho ahorita, pero que lo quiero mencionar. A esa edad, Tony Kerky, por misericordia o por como tú lo mm, quieras llamar, tuvo la oportunidad de entrevistar al Rey Pelé. Pero de eso vamos a hablar dentro de un sí, ratico. Vamos a meternos dentro de las líneas del terreno o de la cancha, como lo queramos llamar, Tony, y vamos a entretener un poquito a quienes nos escuchan o a quienes nos ven con algunos de esos debates que también tú mencionabas en tu exposición, que son esa fuente de entretenimiento que nutre nuestros puntos de vista, nutren nuestras pasiones y finalmente encienden esa oportunidad de compartir, no solo lo que creemos, sino de debatir esa verdad que consideramos nuestra y que muchas veces consideramos única. Entre esas cosas, uno de los temas de los que nadie para de hablar en el mundo de los fanáticos es el fulano tema sobre el mejor de la historia. Y con el tiempo yo he aprendido que ciertamente mi opinión es solo mi opinión y que no es absoluta. Y que mi juicio depende de las cosas de las que yo me nutro y de las experiencias que yo vivo, como el tuyo y el de las demás personas. Y yo he ablandado mi postura a la hora de debatir y trato siempre de escuchar y de aprender del punto de vista de los demás, más allá de que yo esté de acuerdo o no. Y sí. especialmente en un proyecto como este, pues se convierte casi que en una obligación. Pero en ese orden de ideas, no deja de ser agradable tener esas discusiones. Para mí es lo que nutre es lo que más disfruta el aficionado, ¿no? Por supuesto. ¿Tú te mojas en esas discusiones sobre el mejor de la historia? ¿Tiene Tony Kerky un mejor de la historia en algún deporte? ¿O sientes que tu madurez o la naturaleza del trabajo que haces te obliga a ser un poco menos subjetivo? No, no creo que me obligue. Yo creo que el periodista que quiere ser objetivo, porque luego, bueno, el periodista debería siempre tratar de ser objetivo. Vamos a ponerle el comentarista o el presentador de televisión porque es que ha devenido en tantas cosas esta profesión, ¿no? Y hago esta salvedad y voy a abrir el paréntesis porque hoy en día veo que en los medios es muy común que la gente asume una postura predeterminada, ¿no? Yo no me gusta tal o cual jugador, o no me gusta tal o cual club, y me escuches lunes, me escuches martes, me escuches dentro de un año, dentro de 2 años, mi opinión no va a cambiar, porque no es una opinión basada en unos hechos, sino es basada en una relación particular con algo, ¿no? Con un jugador. Pero bueno, el periodista que busca ser objetivo, yo creo que no tiene por qué no mojarse mientras argumente su opinión. Yo por eso no tengo problema y trato de comunicar eso y decir, mira, a mí me parece que es mejor este o este, me parece con lo que vi, porque luego ese tema del mejor de la historia siempre es difícil de asumir y no hay una fórmula exacta porque implica comparar momentos muy diferentes del deporte, ¿no? Deportes que son completamente distintos. El baloncesto de hoy no tiene nada que ver con el de hace 25 años y mucho menos con el de hace 50. El fútbol, que quizás es el que menos haya variado en su esencia y en sus reglas, tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces, es un debate difícil, pero yo no creo que haya que escaparle, para nada. Y a mí me gusta hablar de ese tema. Sí, es notable para quienes te seguimos en redes sociales, Tony, ya sea que veamos tus videos en YouTube o tus cortos en Instagram, por ejemplo, es claro que a Tony Kerky le gusta emitir su opinión y le gusta que el fanático se involucre en esas discusiones porque al final Claro. del día eso nos hace felices. Esa capacidad que tiene el deporte de generar emoción es algo que no debemos, a lo que no le debemos huir y que más bien debemos adoptar.
Hay periodistas que se quejan de que estos debates existen solo para tener ratings, y ahí sí yo me separo un poco de esa postura, porque yo creo que se olvida un poquito la importancia que tiene para quien está del otro lado de la pantalla. Sí. En ese caso, hablando de mejores de la historia, independientemente del deporte, ¿existen elementos específicos en tu ecuación, Tony, cuando tú decides tener un punto de vista? Sí, y no es algo, digamos, tan estructurado, y yo esto siempre lo digo cuando hablo del tema, en el deporte que sea, y, y- y es algo que creo que me tardé en entenderlo, pero cuando lo entendí estoy cada vez más convencido que esa discusión del mejor de la historia en el deporte que sea, tiene, como es natural, un elemento emocional muy importante, y yo creo que tiene que ver con el momento de tu vida en el que ese atleta o esa atleta te impactó, ¿no? Hmm. La gente crece, cuando creces, cuando eres adolescente, creo yo, niño, adolescente, eres mucho más impresionable que cuando ya eres un adulto y empiezas a tener preocupaciones de adulto, ¿no? Y eso se queda ahí, esa semilla se queda ahí. Entonces yo siempre he pensado que al final el debate del mejor del mundo rara vez escapa de lo generacional, del que vio, y tengo muy buenos amigos, por ejemplo, mayores que yo, de 10, 15 años, 20 años mayores que yo, que me dicen, no, es que tú no viste a Pelé. Y es verdad, yo no vi a Pelé, digamos, más allá de ver su recopilación de videos, yo no viví a Pelé. ¿A qué me refiero con esto? Tú uno puede ver los videos que sea, pero el video no te pone en esa circunstancia histórica, Uh-huh. el video no te hace recordar cómo eran en ese momento las discusiones con tus amigos de quién era el mejor, ¿no? Y por qué tú considerabas que Pelé era el mejor en ese momento. Entonces, es muy difícil que no jales hacia tu generación. Es muy raro conseguirse a alguien que haya visto a Pelé y haya visto a Maradona y haya visto a Messi, pero que haya visto a Pelé de niño y no te diga, no, pero es que Pelé era superior a ellos. O lo que pasa hoy día con el baloncesto, que hay una, más allá de lo grande que fue, y yo creo que es el mejor de la historia, pero creo que a veces se mitifica extra la figura de Michael Jordan, ¿no? Porque además trascendió el deporte. Y ahí ya luego es otro tema que a veces entra en las discusiones, ¿no? ¿Qué tanto tomamos en cuenta lo que pasa fuera de las líneas de una cancha? Porque la trascendencia de Michael Jordan a nivel comercial para el atleta, no solo en el básquet, cambió por completo la vida de los atletas de alto rendimiento y de alta exposición, para hacerlas mejor, mucho más cómoda, ¿no? Pero bueno, es eso, yo creo que tiene demasiados ingredientes. En mi caso, yo trato de que sea una discusión o de que sea una argumentación basada en los logros, ¿no? Cómo figura este deportista en lo individual, que en los deportes colectivos siempre es difícil abstraer eso, pero bueno, cómo fue en lo individual, cómo impactó a sus compañeros para impactar en lo colectivo. Eh, hay un tema que creo que a veces no se toma mucho en cuenta y que creo que es importantísimo. ¿Qué tanto duró en la cima, no? Uh-huh. Es un tema que yo siempre argumento cuando hablamos de Messi y de Maradona, por ejemplo, y yo siempre he dicho, la generación de Messi, de Cristiano, y esa rivalidad y ese dominio a nivel individual durante 15 años, yo no lo he visto en ninguna otra era del fútbol. No hubo, porque hubo grandes jugadores, pero que se mantuvieran tanto tiempo siendo el mejor del mundo, difícil. Sí. Eh, yo soy del pensar que lo que sucede fuera de la cancha entra en la ecuación. A título ¿Ok? curioso te lo comento, es para mí difícil separar la persona del deportista, son la misma persona. Sí, Y una figura como Maradona, y también quiero dejar claro que mi intención no es juzgar, porque al final del día nadie es perfecto, pero si tengo la oportunidad de comparar con otro deportista que no pasó por las mismas circunstancias por las que pasó Maradona, pues tengo que darle a ese deportista el edge sí, si quiero compararlos más allá de lo que sucedió dentro de las líneas del terreno, porque sí siento que ellos tienen claro. una obligación social con sus seguidores, con el deporte que practican, y son un ejemplo que puede convertirse el día de mañana en esos niños que lo están viendo hoy en una figura a quienes ellos deciden emular. Sí. Yo sí, yo te interrumpo porque sí me gustaría opinar en ese aspecto, y como tú dices, ¿no? Es la visión de cada uno. Yo trato de no poner en el atleta eso como una obligación, porque no creo que estén obligados a ser un rol, un ejemplo, un modelo para la sociedad, pero estoy convencido que lo son. Ese es mi punto a veces con el atleta. Yo creo que el atleta tiene que ser consciente, aunque no haya firmado ningún papel,
que diga, sí, yo quiero, para ser el mejor de la historia, pues tengo que también ser un ejemplo fuera de la cancha. No, nadie les obligó a eso, ni creo yo, no tienen una deuda como tal con alguien para ser mejores personas. Pero ciertamente, quieran o no, son modelos para la juventud sobre todo. Eso sí creo que es un hecho, o sea, porque su comportamiento termina afectando a la gente que los ve con devoción, ¿no? Entonces, esa sería la única salvedad que yo haría desde mi punto de vista. Yo sí creo que son modelos, no sé si, no sé si tienen la obligación de serlo, porque muchas veces no están preparados para hacerlo. De Ese acuerdo, es otro tema también para otro podcast, ¿no? de acuerdo. Tony, el Balón de Oro es un tema que cada vez que toca se convierte en una discusión porque pareciera que el criterio varía con los años, varía con quienes estén participando, varía con el equipo a quien esa figura esté representando en un momento en el Sobre todo, tiempo. ¿Y cuál es la postura de Tony Kerky, que lo ve un poquito más de cerca que nosotros, ¿no? Los sí. fanáticos, sobre el tema de Balón de Oro? ¿Es un tema de que es un criterio que varía con el tiempo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, al final del día hay que entender que es una votación y como cualquier votación hay un factor emocional y un factor de popularidad, ¿no? Yo siempre digo, al final tenemos que hacer un filtro porque no habría otra manera de hacerlo. Nadie que vote al Balón de Oro ha visto a todos los jugadores de la misma manera, es decir, la misma cantidad de minutos de fútbol de todos los Mm, jugadores. Te pongo un ejemplo facilísimo. Yo te aseguro que el 80% de la gente que vota al Balón de Oro no ha visto ni la décima parte de los minutos, por ejemplo, de Víctor Gyökeres, el delantero del Sporting de Lisboa, que tuvo un temporadón, comparado con los minutos que ha visto de Lamine Yamal o de Rafinha o de Dembélé, en el mejor de los casos, porque Dembélé juega en Francia, no mucha gente ve esa liga semana a semana. Entonces, ya por ahí partimos de una fórmula defectuosa. No defectuosa en su esencia, porque bueno, la idea sería que todos tuviéramos el tiempo para tomarnos ese espacio y decir, bueno, voy a ver a este y este y este jugador, los voy a seguir de cerca. Nadie puede hacerlo. Entonces claro. ya por ahí no estamos siendo justos con muchos jugadores que tienen años fantásticos. ¿Cuál es la manera de filtrar? Bueno, y por eso pesan los títulos, ¿no? ¿Por qué pesan los títulos? Bueno, porque si tú eres tan bueno, entonces tú tienes que llegar lejos en esos torneos donde esos jugadores se cruzan, ¿no? Bien sea un mundial, bien sea una Champions en el caso del fútbol europeo, que es el que premia al Balón de Oro. Y eso es lo que hace que el título para mí tenga el peso, además de la actuación individual. Entonces, si tuviste un temporadón con el Sporting, pero no llegaste a semifinales de Champions, bueno, ahí ya perdiste un poquito puntos, ¿no? Pasa un poco por esas cosas y no hay una mezcla perfecta. Para mí no hay una mezcla perfecta porque no es un tema, y sobre todo en el fútbol, que es mucho menos medible que otros deportes. No puedes decir, bueno, es que hizo tantos goles, hizo tantas asistencias, vamos a dárselo. No, porque bueno, no es lo mismo hacerlo en una liga que en la otra, no es lo mismo hacerlo y que tu equipo, gracias a esos goles, sea campeón, que hacerlos y que el impacto en los resultados de tu equipo fuera casi nulo. Entonces es muy difícil. Para mí es un ejercicio de gusto, me parece a mí, en el Sí. mejor de los casos. Sí, y creo que ese es el elemento común. Si existiese un elemento común año tras año, es que es un ejercicio de gusto que finalmente recae en la emoción del periodista y las preferencias de ese periodista, que van un poco más allá de la objetividad. Yo, por ejemplo, cuando conversé hace un tiempo, que tuve la fortuna de conversar con Richard Méndez, quien de paso me regañó al aire, pero bueno, ya tendrán que ver ese programa para que sepan por qué. Yo hablaba con Richard sobre el caso de Vinicius Junior y le preguntaba cuál era su punto de vista sobre el por qué Vinicius, teniendo los números para ganar el Balón de Oro posiblemente, haya sido ignorado para el premio. Y yo acotaba que para mí tenía que ver con que su figura iba más allá de las líneas del terreno y confrontaba al periodista desde lo que la figura representa. Es decir, se había convertido en un jugador engreído, haciendo cosas que quizás eran un poco Conflictivo en muchos casos, ¿no? conflictivas. Entonces, ya por ahí, más allá de lo que tú logres dentro de la cancha, te estás separando de lo que el ser humano está buscando para generar esa conexión emocional que eventualmente se convertirá en un voto para ti. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que eso termina influyendo.
Y no es en el único deporte, ¿no? Es conocido que hay peloteros que han tenido grandes carreras y los votantes no los quieren porque se portaron mal con los periodistas, porque nunca fueron amables. Debería influir. En el mundo ideal no. En el mundo ideal debería ser, el periodista debería abstraerse del tema del comportamiento y resumir o evaluar el año o la carrera, en el caso del Salón de la Fama, por lo que hizo en la cancha. No sin tomar en cuenta las cosas que pasó, que hizo dentro de un equipo o que hizo con sus rivales o la actitud. No digo eso. Me refiero a que la relación o el sentimiento que pueda tener el periodista debería estar afuera. Pero el Balón de Oro en ese sentido es muy imperfecto. Ha habido años donde ha privado el tema individual, y bueno, muy famoso aquel 2010 cuando el Barça tiene el podio entero, pero los dos que no recibieron el premio habían ganado el Mundial. O sea, el título más importante en el fútbol, más que la Champions, que se hace todos los años, etcétera. Y privó lo individual de Leo Messi, ¿no? Entendiendo que parte del éxito de los otros dos, de Iniesta y Xavi, con el Barça, venía gracias, y era mutuo, ¿no? Era a 3 días esto, a los goles de Leo Messi. Digamos, los tres tuvieron una temporada fantástica en el Barça, pero solo dos en esa votación fueron campeones del mundo. Entonces, a mí ese en particular no me hace sentido. Lo que pasa es que siento que había una corriente para votar por Messi y había otra corriente para votar por los otros dos. Y eso termina jugándoles en contra a Xavi y Iniesta. Y en el caso de Vinicius y Rodri, pues termina pesando, que además es raro, porque no veníamos teniendo, y yo abogaba un poquito por eso, especial cariño o atención por los jugadores que no fueran goleadores, que muchas veces son tan importantes en una cancha de fútbol. Y creo que Rodri lo fue para España en aquella Eurocopa y para el Manchester City para que ganara la Liga. Pero sí, hay un factor emocional que es difícil de separar. De acuerdo. En la MLS, yo escucho con mucha frecuencia el término subestimado. Es un torneo subestimado, es una liga subestimada. Y mucha gente la etiqueta como una liga de retiro. Bueno, porque ven figuras como Messi que vienen ya en lo que se considera el ocaso de su carrera, por ejemplo. Sí. Tú que estás cerca, Suárez. Luis Suárez, por ejemplo, tú que estás cerca, Tony, de la MLS más que nunca. Yo hacía la analogía sobre la persona que va al cine a ver una película de ficción y sale y le preguntan qué tal la película y se queja de que era muy fantasiosa. Bueno, yo creo que tú tienes que calibrar qué es lo que fuiste a ver, ¿no? ¿Cómo ves tú la MLS y esa etiqueta de que es una liga de retiro? Bueno, fíjate, sobre la analogía que acabas de hacer, yo te diría que la comparación más justa es, evidentemente, preguntarle al aficionado de MLS qué va a ver cuando va al estadio o cuando se sienta a ver un partido. Y yo te puedo decir que la MLS es una liga muy entretenida. Voy a empezar por ahí, ¿no? Porque ya que hicimos la analogía con el cine, yo te diría que es una liga muy entretenida, donde priva la ofensiva por varios factores, uno de ellos siendo que la mayor inversión en jugadores, hay que recordar que esta es una liga como buena liga estadounidense con límites salariales, ¿no? Tiene que cumplir cada equipo con ciertas maneras, formas de armar su roster, y donde puede invertir más es en 3 jugadores que no cuentan contra ese límite salarial. ¿Y qué suele hacer la dirigencia de un equipo? Decir, bueno, voy a invertir en jugadores que no solo me den una ventaja competitiva, sino que además me signifiquen algo a nivel de marketing y que sea el paquete completo. Y normalmente ese paquete completo viene en forma de un delantero o de un mediocampista ofensivo. Claro. Es muy raro que vayan por un gran defensa central, es muy raro que vayan por un gran portero, ¿no? Eso resulta en que existe ese desbalance. Es una liga donde muchos de los grandes jugadores que vienen de afuera vienen a cubrir esas posiciones y a veces te tienes que gastar o para encontrar ese equilibrio, terminas teniendo un par de laterales chicos, novatos, con un contrato mucho más bajo, porque es lo que te permitía el tema del límite salarial. Y esa combinación te da a que es una liga muy ofensiva. Ese es uno de los factores. Entonces, volviendo a tu analogía, rara vez yo creo que la gente que va a partido de MLS se va disgustada porque como es una liga ofensiva, es una liga espectacular, es una liga vistosa. Se ven muchos goles. A veces se ven en evidencia las defensas, sí, creo que cada vez menos,
Me parece que se ha vuelto muy pareja en ese sentido. Y es una liga que creo que es donde viene la parte de subestimación muy atlética. Otra vez, como buena liga estadounidense, hay una base de atletas, de jugadores de Estados Unidos, y el atleta profesional en Estados Unidos, en líneas generales, es un tipo que se cuida muy bien y que tiene una genética, en buena parte de los casos, privilegiada. Entonces, lo que le pasa muchas veces al jugador de gran recorrido en Europa o en otros lugares que viene a la MLS es que ese es el primer factor de subestimación. Y cuando pasan 1, 2, 3 meses jugando en la liga, entienden que está lejos de ser una liga de retiro porque si quieres venir aquí a competir, no puedes dar menos que el 100%. Claro, si vienes bien, en una edad todavía buena, y das el 100%, te puede pasar como pasó con David Villa, que rompió la liga, por ejemplo. Te puede pasar lo que pasó con Zlatan, que en el poquito tiempo que estuvo rompió la liga. Lo que le pasó a Messi el primer año. O sea, esos jugadores que están en otro nivel por su inteligencia dentro de la cancha, por su calidad técnica, y que encima todavía están bien físicamente y se emplean al 100%, matan la liga. Pero no es el caso de la mayoría. Fíjate, aquí vino Matuidi, recién campeón del mundo, a Inter Miami, que fue un fracaso. Olivier Giroud llegó este año a LAFC, es suplente. Olivier Giroud en LAFC es suplente. Hoy jugó contra el Chelsea. En la banca estaba Olivier Giroud. No pasa con todos, ¿no? Le pasó, por ejemplo, a Andrea Pirlo no funcionó, Steven Gerrard no funcionó, y así, hay casos de casos, ¿no? Y creo que con el tiempo se ha hecho más competitiva en ese sentido. Así que no es una liga que hoy le pueda competir a Europa, ni mucho menos. Difícilmente le compite a los mejores equipos de Sudamérica, pero al ser una liga tan pareja, y con esto cierro, ya me extendí mucho, lo que pasa es que los equipos del lote medio de la MLS muchas veces compiten muy bien contra los equipos del lote medio, por ejemplo, de la Liga MX. Ya cuando vas a los 3 mejores equipos de cada liga, ahí sí se sigue notando la diferencia en inversión y en el balance de cada equipo, y suele tener la ventaja la Liga MX. Sí, un punto que quería resaltar, ¿no? Como negocio es una liga excepcional. Y la inyección de jugadores como Messi, pues no hay que decir mucho al respecto, ¿no? Y lo que el negocio se ha convertido para lo que representa Apple TV hoy día y su vínculo con la MLS, tú ves los números de la MLS como negocio y es una liga que no tiene nada que envidiarle a otras ligas del mundo. De hecho, supera algunas de las otras ligas del mundo, consideradas mejores desde el punto de vista técnico, como negocio. Y lo otro que quería comentar es que para el fanático americano es una liga fabulosa. Tú ves los estadios repletos, día tras día. Yo sí creo que ese comentario de que es una liga de retiro, de que es una liga mediocre, viene del fanático que está acostumbrado a ver otras ligas y que no tiene intención de seguir la MLS. No, y también pasa algo, Jorge, que es que luego yo creo que ha evolucionado mucho la MLS para bien. Y pasa que la gente se forma una opinión y luego si no tiene la intención de volverse a formar esa opinión, se queda con eso. Entonces, el que vio MLS hace 10, 12 años y no volvió a ver un partido de MLS, pues se quedará con lo que vio hace 10, 12 años y no tiene por qué saber que ha existido una evolución en ese sentido. Entonces, yo creo que viene por ahí y muchas veces esas opiniones vienen por desconocimiento. Lo mismo que nos puede pasar, ojo, no solo con la MLS, ¿no? Es clásico que cuando viene un mundial de clubes, el mundialito antes de este de 32 selecciones, es que van a enfrentar a un egipcio, es que van a enfrentar a un árabe. Resulta que van los equipos árabes y egipcios se hacen un partidazo y eliminan al equipo sudamericano que venía a ser el campeón de Libertadores. Pero es que esa corriente de opinión viene del desconocimiento, porque otra vez, ¿cuántos de nosotros nos sentamos a ver la Liga Árabe, nos sentamos a ver la Liga de Egipto? O cuánta gente se sienta a ver la MLS, los que están acostumbrados a ver ligas europeas o a seguir la Libertadores. Entonces, es muy difícil ubicarte. Puede que sí digas, mira, pero tiene este jugador, este otro jugador que viene de tal lugar, y ahí te vas formando una opinión. Pero si no ves los partidos, es muy difícil decir, esta es una liga mediocre, ¿no? Esa es la salvedad que yo haría, que la gente a veces trae una opinión predeterminada y no tiene cómo salirse de esa opinión para volverse a formar otra con lo que hay actualmente. De acuerdo. Tony, al principio comentábamos que tú, de 20 años, muy joven, tuviste la fortuna y la oportunidad de entrevistar a nada más y nada menos que al Rey Pelé. Y en esta parte del programa quiero que nos separemos un poquito de la parte del debate y entremos en el trasfondo
sobre lo que es el alto desempeño y la mentalidad de estos deportistas que se convirtieron en mejores de la historia. ¿Qué has aprendido al convivir con estas figuras tan de cerca? Más allá de la entrevista, siempre hay algo que te sorprende de estar cerca de figuras como Pelé, a quien tuviste oportunidad de entrevistar, como ya dijimos, pero también has estado cerca de otras figuras como el propio Pep Guardiola, el mismo Leo Messi. ¿Qué se lleva Tony Kerky de esas experiencias? Bueno, mira, para ponerle más suspenso todavía, y como estamos en confianza, me voy a parar 5 segundos a abrirle la puerta a mi perro, porque quiere estar aquí en el estudio cada vez que yo grabo algo, y después cuando se quiere salir me mete en un problema. Pero entonces me voy a parar, le voy a abrir la puerta y regreso con la respuesta. Listo, ahí estamos de regreso. Bueno, más natural imposible. Bueno, fíjate, sí, yo creo que eso es lo que uno más aprecia de estar cerca de esas figuras. Uno siempre va con la intención de sacarle algo notable, ¿no? A mí no me gusta y he aprendido con el tiempo que ir por el sonido estridente, bueno, a mí no me gusta, no sé si es lo mejor, lo peor, pero ir buscando ese sonido viral, yo es algo que no trato de no hacer. Si te lo da, si llegas ahí, si la conversación da para eso, bienvenido, ¿no? Pero a lo que voy es, yo lo que más disfruto cuando me toca una oportunidad como esta es tratar de detectar un poco algo más de lo que uno está acostumbrado a ver de ese atleta o de esa figura a la distancia, ¿no? Porque uno se puede formar una opinión por declaraciones, por gestos, por actitudes, y cuando estás ahí, pues tienes a veces más, a veces menos tiempo de convivir. Y bueno, con Pelé yo tenía, evidentemente, era muy joven, 20 años, y fue un poco una casualidad el hecho de entrevistarlo. Yo he contado esta historia varias veces, pero creo que vale la pena porque creo que eh, te da un poquito, no quiero decir que pueda ser inspiradora, pero te habla un poco de cómo a veces la vida te pone en lugares que no te esperan, ¿no? Yo estaba cubriendo unas elecciones en Venezuela en la época que se hacían cada 6 meses y mi jefa, yo no trabajaba en deportes, yo quería trabajar en deportes, pero no trabajaba en deportes en ese momento. Y mi jefa me dice que la gente de deportes en Televen le había pedido que si tenía alguien libre para hacer una entrevista al Olímpico, de la UCB, el de fútbol. Y me dice, a Pelé, me dice, pero me lo dice como, además mi jefa en ese momento el deporte le daba exactamente igual, ¿no? Y yo se me abrieron los ojos así. Yo había terminado lo que me tocaba de las elecciones, que como era un reportero nuevo, era básicamente hacer una ronda entre 3 de la mañana y 7 de la mañana para ver cómo se armaban las mesas y todo. Total que bueno, me dio tiempo de ir a mi casa a buscar una cámara. En esa época no había celulares. Y, y fui y me saqué la foto. Está ahí en mi Instagram. Siempre la pongo de frente y pongo la historia porque creo que es linda la historia. Y eso me sorprendió, por ejemplo, encontrarme al mejor de la historia. En ese momento quizá el debate era con Maradona, no existía Messi. Eh, Evidentemente con una soltura para manejar cualquier cosa que tenga que ver con entrevistas, ¿no? Era conocido por eso, Pelé era el rey de las relaciones públicas, pero yo iba con cierto temor porque al final no es lo mismo que se te acerque un reportero de experiencia que veas a un chico que tiene toda la pinta de recién graduado con un micrófono y no muy ubicado con lo que quiere hacer, ¿no? Y aún así, Pelé fue metódico y yo lo fui a entrevistar en medio, esto era un mundialito que se hacía mucho en el estadio de la UCB, categoría sub-12, sub-10, y Pelé estaba ahí porque era muy amigo de uno de los patrocinadores principales. Y yo me acerco a él y él me hace así y me hace la seña de después del partido, me dice. Y era el primer tiempo del partido. Termina el primer tiempo y se paró él y me fue a buscar a mí. Eso a mí me impresionó porque digo, bueno, otro se hace el loco y si te volviste a acercar bien y si no, tal. Pero el tipo era tan experto en manejar estas cosas y tuvo la deferencia además conmigo, vio la cámara de televisión y se paró ahí, me buscó y me contestó todas las preguntas que yo le hice. Me acuerdo que le pregunté un poquito de Brasil, cómo andaba para el Mundial y bueno, aproveché y le pregunté un poco de todo en el momento que estábamos de fútbol internacional, ¿no? Y eso, disfrutas esa pequeña convivencia, ¿no? Que muchas veces, hay veces que no se da. Por ejemplo, mencionaste ahora a Pep Guardiola. Yo, Pep, le pude hacer una entrevista muy cortita lo que llaman la zona mixta, aunque yo iba con Univision y teníamos derechos de transmisión, entonces te separan y te ponen al jugador o al técnico a ti aparte y le tienes, ojo, 3 minutos, no más que eso, ¿no? Entonces son entrevistas en las que tampoco tienes chance de generar ni mucha empatía. Pero Pep sí es un tipo, como lo vemos en las conferencias de prensa, digo, ya no sé cómo será tomarse una copa de vino con él, no llegué ahí, pero es un tipo que siempre está a la defensiva y que siempre está pensando qué le puedes preguntar que lo vaya a meter en un problema, ¿no? Entonces,
entendiendo eso, pues lo único que quieres es no generar un conflicto, porque como le hagas una pregunta que tampoco le cuadre mucho, no es que se va a parar y se va a ir, pero no te va a dar nada. Cuando el entrevistado no te quiere dar nada, no te da nada. Te puede responder en monosílabos y ahí muere. O básicamente evitar el tema, ¿no? Gambetear. Pero con él fue una relación muy cordial. Le hice las 3, 4 preguntas que quería sobre el partido. Era un partido muy tranquilo, el City lo había ganado. Luego, por ejemplo, con Leo Messi hubo un poquito más de convivencia porque lo pude entrevistar 2, 3 veces después de esa presentación. Y bueno, también una persona que cuando yo creo que mientras más deseado eres a nivel de querer, querer la gente entrevistarte, sacarte una nota, pues más te cierras, lógicamente, ¿no? Entonces creo que hay gente que ya está acostumbrada a eso. Aún así, él, las veces que a mí me tocó estar en el mismo lugar y que nos tocara hacerle alguna entrevista, él es un tipo muy cortés, muy humilde en el trato, por lo menos, saludando a todo el mundo. Eh, cuando, cuando hubo que entrevistarlo, estuvo ahí siempre en el momento que había que hacerlo. Eh, pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Porque además hay gente que tiene el día medido casi que en cuotas de 10 minutos. Pero sí, yo te diría que lo que más disfrutas es tratar de entrar un poquito en esa, si no intimidad, pasar esa cara que siempre es visible al exterior, ¿no? Y a veces se logra y a veces no. Depende del tiempo, depende de muchos factores, muchas circunstancias. ¿Hay algún atleta, Tony, que por lo que representa, por su historia o por cómo se conduce, que, que te haya marcado a ti, a Tony Kerky, más allá de lo obvio? Mira, eh, bueno, yo tendría que hablar de los atletas que me impactaban a mí cuando crecí, ¿no? Por lo menos a mí, y puedes ver que tengo ahí, esa fue la época que yo me enamoré de la NBA, por ejemplo, agarré ya la cola de esa rivalidad Bird Magic, como niño, muy, muy chiquitito yo, pero ya veía NBA en esa época, la historia de Magic y esa rivalidad con Bird siempre me impactó, me llamó la atención, evidentemente crecí viendo a nuestros mejores beisbolistas, ¿no? A Omar Vizquel. Omar siempre fue muy cercano. Yo tuve varias veces oportunidad de convivir con él en Venezuela, entrevistarlo. Tipo muy... Y lo vemos en sus redes sociales, ¿no? Él es así, muy cercano. No creo que se encargue de poner una fachada ni nada. Andrés Galarraga me marcó mucho, ¿no? Por la batalla que tuvo que superar a nivel de enfermedad, porque además me tocó verlo ser muy cercano con la gente también, me tocó estar en un par de Juegos de Estrellas en Venezuela, de la Liga Venezolana, derbis de jonrones y tal, donde él aparecía como figura y pedir él al entorno tiempo para ir a firmar un autógrafo, para acercarse a la gente. Eh, Eso en líneas generales, ¿no? Los atletas con los que me ha tocado estar un poquito más cerca y convivir. Y yo eso lo admiro mucho porque entiendo a veces el recelo del atleta de alta exposición con su vida personal y con su espacio Claro. personal. Lo entiendo, porque yo no podría vivir así. O sea, de verdad es que yo siento que a veces ellos pagan un precio alto, más allá de que uno se enfoque en los lujos y en que económicamente esos que han llegado a la cima resuelven su vida. Creo que la vida va más allá que resolver económicamente. Entonces, yo admiro mucho al que tiene la buena cara y entiende lo que significa 1 minuto de su tiempo, 2 minutos de su tiempo para esa otra persona que está del otro lado, ¿no? Esa es una faceta que yo en cualquier atleta admiro muchísimo. Fabulosa. Y me hace acordar de lo que comentaba sobre Pelé. Él quizá entendió lo que representaba para él darte unos minutos. Y eso quizás hizo la diferencia y eventualmente convirtió a Tony Kerky en el Tony Kerky que estoy viendo usando un suéter de la MLS el día de hoy. Tony, el deporte, a pesar de que yo soy de los que ve al deporte como una escuela, y lo comentábamos al principio, también siento que nos ha educado, o a muchas generaciones, las ha educado en blanco y negro. Es decir, es solo exitoso el que tiene los trofeos, es solo exitoso el que ganó anillos. Y se nos olvida que el éxito puede que vaya más allá de lo que es tangible, de los trofeos en duro. Tú eres de esa escuela de la que ve el éxito más allá de lo que se logra, porque yo siento
y sobre todo en esta era de redes, nos hemos acostumbrado a identificar el éxito como aquello que solo está disponible para los mejores de la historia, para los que ganaron 6 anillos, o los que ganaron 7, o los que ganaron el Balón de Oro. Y cuando tratamos de hacer analogías con la vida, decimos, pues entonces yo soy un fracasado, porque yo no he logrado lo que estas figuras tienen. Y vemos el éxito en blanco y negro. ¿Es el éxito un tema en blanco y negro o Tony Kerky es de la corriente que ve el éxito como un proceso, como una serie de eventos a los que tú te expones más allá de tus circunstancias y que eventualmente definen a ese mejor de la historia que hay en ti, que va más allá de que te den un galardón? Sí, yo creo, yo hasta cierto punto puedo entender y en el deporte es lógico que asociemos el éxito a los trofeos, ¿no? Al final se supone que todos los que están en un torneo, en una liga, eh, quienes juegan una final, aspiran a lo mismo, ¿no? A ser campeón. Entonces, el éxito máximo es conseguir eso. El otro extremo de tildar de fracaso a quien no consiguió eso, me parece que es una visión muy simplista por una sencilla razón. Yo no creo que haya 29 equipos llenos de fracasados en la NBA cuando al final de esta semana se corone Indiana o se corone Oklahoma. No creo. O sea, yo creo que si se corona Oklahoma, por ejemplo, que fue el mejor equipo de la temporada regular en la NBA, será un éxito tremendo, pero yo me rehúso a calificar de fracaso la temporada de un Indiana que no contaba, por ejemplo. Y ahí yo creo que también el éxito a veces debe medirse, y uno mismo debe medirlo en función de las expectativas, ¿no? Y de los recursos. De acuerdo. Si tú estás dispuesto, y por eso yo creo que se juzga diferente en cualquier deporte, dependiendo de cómo estabas equipado para pelear por ese teórico éxito, ¿no? Si tú tenías la mayor cantidad de recursos, si tenías la mayor cantidad de talento y te quedaste no a un partido, sino a un mes o a 5 partidos o a 6 partidos, yo creo que es normal que se use la palabra fracaso, De ¿no? acuerdo. Porque creo que va en función de la expectativa. Ahora, si tú me dices mañana, no sé, el Pachuca de México, o me dices LAFC o Seattle van a llegar a las semifinales del Mundial de Clubes, yo creo que eso es un éxito, ¿no? Entonces, por eso creo que tiene mucho que ver en el deporte con las expectativas. Y en la vida, bueno, yo creo que cada quien se marca el éxito que cree que es accesible y con el que va a ser feliz, con el que va a convivir en paz, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo sí quisiera comentar que recordé la famosa rueda de prensa de Giannis hace unos años cuando el Miami lo deja fuera y le preguntan sobre si considera un fracaso su temporada y yo siento que Giannis eludió utilizar la palabra fracaso. Y mi exposición de motivo en el momento fue, tú puedes llamar las cosas fracasos sin que eso represente que tú seas un fracasado. Son dos cosas diferentes. Claro, Fue claro. una temporada fracaso para los Milwaukee Bucks, que lo tenían todo para ser campeones, y se quedaron fuera en la primera ronda contra el octavo sembrado. Claro. Sí, de expectativas, otra vez, ¿no? Volvemos al tema. Pero eso no hace a Giannis Antetokounmpo un fracaso. Ahí yo sí quiero hacer la acotación de que fracaso es normal, como tú lo dices, pero ser un fracasado es otra cosa, que va más allá de que no obtengas los anillos y que es una condición que tú adoptas si decides no sobreponerte a algún evento que pudo haber sido considerado un fracaso. De Y en la acuerdo. vida, el señor que se levanta a las 4 de la mañana, Tony, y que la vida lo puso en la circunstancia de tener que salir a vender empanadas, por ejemplo, por utilizar un ejemplo clásico venezolano, es injusto para él que solo pueda medir el éxito por lo que ve en redes sociales de un emprendedor famoso o de un deportista que ganó un anillo, porque en su circunstancia, él es un mejor de la historia. Para esos niños que lo ven levantarse a las 4 de la mañana, él es un ejemplo. Y sería injusto que nosotros no le presentemos la vida de esa manera y lo obliguemos a verla en blanco y negro considerándose un fracaso. Y con eso, Tony, me voy con la última pregunta, que es a donde todos llegamos al final del programa, y es preguntarle a Tony Kerky cuál es su definición de grandeza. ¿Qué es la grandeza para ti? En el deporte. O en la vida, como tú quieras. Bueno, en la vida para mí la grandeza es tratar de ser feliz y que en el camino no tengas que hacer infeliz a los demás para tú lograr esa felicidad.
Yo lo resumiría en eso, en lo personal. Y en el deporte, bueno, es un poco, va relacionado a eso y va relacionado a dejar una marca que vaya un poquito más allá de los números fríos con los que a veces queremos cuantificar el deporte, ¿no? Más allá de los títulos. Yo creo que en el deporte en general la grandeza viene dada si cuando te vas la gente te extraña y la gente se va un poquito más triste por no poderte seguir viendo en acción, ¿no? Roger Federer, Rafa Nadal, eh, ¿quién más? El caso de Maradona, que sé que lo tocaste antes, genera contrastes, ¿no? Ujú. Porque como persona no mucha gente tiene el mejor recuerdo de él por muchas actitudes, por muchos comportamientos y el tema de las circunstancias, pues también entra en la ecuación, pero no creo que las circunstancias tampoco justifiquen las actitudes o los comportamientos de todo el mundo, ¿no? Porque si no estaríamos predeterminados a ser buenas o malas personas y creo que no va por ahí. Pero bueno, para mí sí, la grandeza pasa por en el ámbito del deporte, lograr ciertas cosas que están puestos como objetivos deportivos netamente, pero que tu figura vaya más allá, que seas recordado como alguien importante, bien sea por esos trofeos o sobre todo por lo que dejaste más allá de lo que hiciste en la cancha. Me encanta. Tony, ¿alguna frase de cierre que te gustaría regalarle a alguien que quiera aprender del deporte, pero no necesariamente como atleta? Bueno, yo el deporte me ha dado mucho en el sentido que, bueno, me ha dado un medio de vida, porque a esto me dedico hace muchos años y afortunadamente eh, he podido disfrutar de la carrera y a la vez he podido hacer que esta carrera tan linda me permita sobrevivir, ¿no? Vivir y formar una familia, etcétera. Y yo creo que el deporte en general, para los más pequeños, para los papás que estamos buscando criar buenas personas, yo creo que el deporte te brinda una oportunidad de socializar y de entender también un poquito cómo van a funcionar ciertas cosas de la vida, ¿no? En cuanto a la competencia, en cuanto a... y yo sé que hay una diferencia importante, creo yo, entre el deporte individual, uno como el tenis, por ejemplo, al deporte colectivo, porque implica otras cosas. El tener que, a veces, tú teniendo más o menos talento, eh, buscar un objetivo colectivo con gente que es eso, que tiene diferentes personalidades, talentos, eh, hasta actitudes. Y es ese deporte colectivo el que creo que te da más herramientas si lo haces en una etapa formativa. Sí, yo no puedo decir nada malo del deporte, tengo que decir puras cosas buenas porque en mi vida ha sido muy importante y se lo quiero inculcar así también a mis hijos. Tony, encantado de haberte tenido en Let's Go. Espero que quienes nos hayan escuchado y nos hayan visto o nos vayan a ver, se lleven tantas cosas que no sabíamos sobre Tony Kerky, pero sobre todo que descubran que hay un mejor de la historia en ellos y que este sea una forma de empoderamiento, que usemos el ejemplo de Tony Kerky como un ejemplo de crecimiento de una persona que a lo largo de su carrera ha tenido una carrera profesional intachable y que se ha superado habiendo arrancado en Televen en Venezuela y hoy día siendo la cara de la MLS para el mundo de habla hispana. Tony Kerky, feliz de haberte tenido. Espero en algún momento conocerte en persona y encantado de haberte tenido en Let's Go. Y con No, te eso, agradezco mucho la invitación, Jorge, y bueno, te felicito porque creo que estás haciendo una labor muy interesante buscándole un ángulo diferente, ¿no? al tema del deporte. Así que felicidades y que siga el éxito del programa. amén. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y con eso me despido. Chao, chao.